presencia de Dios te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Isaías capítulo número 60, versículo número 1, y hablamos que la tierra va a seguir emproblemada. Dice la palabra, si lo puedes poner para que lo vean los hermanos, Isaías 61, vaya conmigo, dice que sobre la iglesia del Señor se va a levantar la luz, su luz. Y tenemos que levantarnos y resplandecer. Diga conmigo, yo tengo que levantarme primero para resplandecer. No puedo resplandecer si no me levanto. Y hemos estado hablando de que ese levantar es un levantar espiritual. Es la palabra que significa sacudir a una persona. Por eso es que yo sé que todas estas sacudidas que ha tenido el mundo, Dios las ha usado para despertar a la iglesia. Entonces diga conmigo, tengo que despertarme del sueño, del letargo. Diga conmigo, tengo que despertarme del sueño, de la inactividad. Y luego que la iglesia se levante, entonces va a poder resplandecer. ¿Por qué? Porque ha llegado la luz. ¿Qué luz? Del Señor en nosotros, y la gloria de Él ha amanecido sobre nosotros. Versículo número 2, es muy clara la palabra porque dice que las tinieblas van a cubrir, ¿qué va a cubrir? La tierra, y una densa oscuridad las naciones. Esta versión dice los pueblos, pero otra versión dice las naciones. Entonces yo le pregunto, ¿cómo va a estar la tierra y las naciones? ¿Cómo van a estar? En oscuridad. O sea, la cosa no se va a arreglar, no se va a componer, sino que el mundo va a ir de peor en peor. Pero la iglesia del Señor, diga conmigo, pero la iglesia del Señor es distinto, porque dice que sobre nosotros amanecerá el Señor y su gloria aparecerá. Entonces yo le explicaba a los hermanos en Benes, esto es figura, sombra y figura de lo que sucedió en Egipto. Egipto representa el mundo. Y cuando las plagas vinieron sobre Egipto, ¿cómo estaba la iglesia del Señor? O sea, el pueblo de Dios. En Egipto había oscuridad y el pueblo del Señor en luz. ¿Cómo estábamos nosotros el día lunes, después del huracán? Todo este lugar, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba qué día fue el día del tornado ese? Del tornado, digo yo, del huracán. De Irma. ¿En qué día vino Irma? El domingo. ¿Y el lunes cómo amaneció todo este lugar? ¿Cuántos vinieron aquí el día lunes? Levanten su mano. ¿Cómo estaba este bendito lugar el día lunes? ¿Y cómo estaba todo lo demás? Y la palabra profética que dio la profeta hace en el año 2015, que sobre nosotros iba a estar en luz, este lugar era el único que tenía luz. La palabra profética se cumplió. Mire, yo todavía con mi mentalidad pequeña fui a comprar un generador porque yo dije, para que esa palabra se cumpla, queriendo ayudar a Dios, entre comillas, no sé qué le pasa al micrófono, queriendo ayudar a Dios, fui a comprar un generador. Fíjese, a veces nos pasa así, ¿verdad usted? Pero lo que yo no sabía es que el milagro poderoso es que el árbol que estaba allá, que cayó sobre los alumbrado eléctrico, yo no sé si usted vio, puede preguntarle a los pobres vecinos, pasaron más de una semana sin luz. Ahí estaba el árbol, todavía lo puede ver. Yo creo que ya lo quitaron, ¿verdad? Todavía está ahí. Era algo, ya conmigo, sobrenatural. El único lugar con luz era este. Porque sobre nosotros, aunque el mundo esté en tinieblas, sobre nosotros habrá luz. Así que diga conmigo, hay que creer a las profecías. Por eso dice la palabra, fíjese lo que dice la palabra, creed al Señor y seréis salvos. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Usted quiere prosperar? Crea a los profetas del Señor. 3 veces lo dice la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que movernos en escuchar la voz de Dios.
Porque hubo gente, mire, yo vi, me mandaron un video donde habían 4 televangelistas, o no sé cómo le dicen, pseudoapóstoles, no sé, diciéndote, Irma, ¿qué decían? Irma, te deshaces en el nombre de Jesús, te ordeno en el nombre de Jesús que te... No escuchan la voz de Dios y se meten a hacer cosas que Dios jamás les ha dicho que hagan. Por eso es que la iglesia, mire, tiene que escuchar la voz de Dios, porque si no, escuche, cuando venga todavía más oscuridad, porque va a seguir los sacudones, el sangoloteo, no sé cómo se dirá, va a seguir el estremecimiento, se va a poner peor. La economía, esta nación, escuche lo que le digo, hombre, va a haber guerra, va a haber escasez, va a haber un montón de cosas. Pero usted y yo tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo para que cuando esa oscuridad venga, nosotros como estemos en luz. Tranquilos. Una persona me llamó y me dijo, los voy a traer ahorita y los saco del estado para que el huracán no les pegue. Yo le dije, no hombre, si eso es lo que estoy esperando, que venga Irma. Yo sinceramente le voy a decir, yo se lo dije la semana pasada, yo la esperaba contento. No por la devastación, por supuesto, no me va a malinterpretar. Pero yo sí la esperaba contento porque yo dije, gracias Señor, porque lo que nos mostraste hace dos años se cumplió. Bendito seas. Te amo, papá. Y se cumplió. Claro, estamos orando, estamos ayudando a todos los que se ha podido, les hemos bendecido y lo vamos a seguir haciendo. Pero tenemos que enseñarle lo primordial a la gente. Más que una ayuda material, es una ayuda espiritual. Porque ¿sabe cómo está la mayoría de iglesia? Como dice, regresame al versículo número 1. ¿Sabe cómo le dice Dios a la mayoría de iglesias? Despiértate, levántate, despiértate iglesia. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que estar despiertos y tenemos que estar, como se dice allá en mi pueblo, heads up. Diga conmigo, heads up. ¿Qué es heads up? ¿Qué significa? A ver, dele un codazo santo a la persona que tiene a su lado y dígale, heads up. Si usted mira que se está durmiendo, dele un poquito más fuerte, heads up, man. Aleluya. Bueno, vámonos pues entonces. Y Santiago capítulo 1, versículo número 2. Entonces ha sido una semana de pruebas. Vendrán más todavía, por supuesto, tienen que venir más porque así lo dice la palabra, no lo digo yo, pero a la iglesia del Señor le va a pasar como le pasó en Egipto, mientras a los egipcios les caía fuego. ¿Cómo estaba el pueblo del Señor? Tranquilos. Mientras a los egipcios estaban que se morían del miedo por la oscuridad, el pueblo del Señor estaba en luz. Es exactamente lo mismo que va a suceder. Por eso nosotros no nos dejamos llevar ni por lo que dice la radio, ni por lo que dice el weather, ni por lo que dice la gente, sino nos dejamos llevar por lo que dice el Espíritu Santo. Yo le dije que dice Apocalipsis, el que tenga oídos espirituales, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿A quién le habla el Espíritu? Diga, a mí me habla el Espíritu. Diga. Y Santiago capítulo 1, versículo número 2, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando estén en pruebas. ¿Cuántos han estado en pruebas últimamente? Pastor, olvídese. Hemos estado en pruebas. Y algunos hermanos en Puerto Rico y en México también han estado en super pruebas. Pero esto es lo que dice el Señor. Cuando estén en muchas pruebas, tengan gozo. Wow, ¿por qué, pastor? Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otras versiones dicen perseverancia. De manera pues, siga conmigo leyendo, que la paciencia o la perseverancia ha de tener una perfección o un resultado perfecto. Diga conmigo, resultado perfecto. ¿Qué significa eso de resultado perfecto? Que Dios utiliza las pruebas para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia vaya madurando y al final la iglesia no quede debiendo, sino que quede bien madura. ¿Sí me voy a entender? En pocas palabras, Dios usa las pruebas
no para destruir a su pueblo, sino utiliza las pruebas para purificarnos, para limpiarnos, para madurarnos. Por eso dice la palabra, tengan gozo. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios está pensando en ti, está diciendo, voy a sacar lo mejor de ti. ¿Se recuerda como el diamante en bruto? ¿Cómo es un diamante en bruto? Sin forma. Pero hay que usar otro diamante, ¿para qué? Para tallarlo. Exactamente. Entonces, de esa manera se saca un mejor diamante. Porque ¿cuánto vale un diamante en bruto? Dígame, ¿cuánto vale un diamante en bruto? ¿Cuánto vale? No vale nada, es una piedra. Pero ¿cuándo toma valor un diamante? Cuando ha sido pulido, limpio y brilla. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Por eso Santiago dice, cuando estemos en muchas pruebas, la iglesia del Señor no debe estar preguntando, como decía la palabra profética, ¿hasta cuándo? No, hombre. Cuando estemos en diversas pruebas, diga, Señor, yo no entiendo, pero yo sí sé que tú estás trabajando en mí, estás pensando en mí, así que, Señor, yo me dejo. Ahora seguime dando tus martillazos, yo me dejo. Y usted con amor se deja, va, que el Señor le meta otro martillazo. Porque los martillazos del Señor lo que van a hacer es que nos van a limpiar, no nos van a destruir. Diga conmigo, la prueba del Señor no me destruye, me limpia, saca lo mejor de mí, me purifica, me santifica. Aleluya. Sigue diciendo que es un resultado perfecto. Subráyelo en su Biblia. Para que seáis perfectos y completos. ¿Qué significa eso en la Biblia cuando nos habla de perfección? De completo. Nos habla de perfección, que significa madurez. Ya conmigo, perfección es igual a madurez. ¿Por qué es tan importante llegar a la madurez? Porque Cristo va a volver por una iglesia madura. Cristo no se va a casar con una iglesia niña. No, 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 no. Cristo se quiere casar con una mujer madura y plena. ¿Verdad que sí? Porque no sería lo que Él busca con una iglesia niña. Tiene que ser madura y completa. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene una obra que hacer acá y tiene que terminarla. Por eso la obra tiene que estar completa. Mire lo que sigue diciendo, sin que nos falte nada, dice, ¿verdad? Así dice, ¿no? Sin que nos falte cosa alguna. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, eso significa plenitud. Versículo 5, pero si alguno de ustedes no entiende qué está pasando, pida sabiduría y pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6, pero pida con fe, sin dudar. Diga conmigo, sin dudar. Porque el que duda es como la onda del mar, que lo llevan de acá y lo llevan para allá y de acá, o sea, inestable. No piense pues el hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo una persona de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Bueno, una demostración de una iglesia inmadura es la inestabilidad. Un cristiano inmaduro es un cristiano inestable. Hoy está, mañana no está. Comienza algo, lo deja a medias. Inicia algo, lo deja tirado, se va. Un cristiano inestable es aquel que, como la ola del mar, ¿ha visto cómo es la ola del mar? Viene, va, viene, va. Y Dios no nos ha llamado a ser inestables, Dios nos ha llamado a ser maduros, y una persona madura es estable. Me encantó una parte del huracán porque nos mostró algo. Nos mostró que cuando viene el viento, que también representa prueba, yo les mostré un árbol que cayó cerca de mi casa, grande el árbol, pero la raíz. Entonces yo me puse a pensar, ahí está, mire, gracias por ponérmelo. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué esos árboles tienen apariencia de grande, robustos, pero la raicita y Dios? Entonces, ¿sabe qué me puse a pensar yo? Señor, ¿qué pasa acá? Y el Señor me dijo, hay mucho de mi pueblo que es así.
tienen años en el Evangelio, pero sus raíces están pequeñas. ¿Cómo así, pastor? Porque a la hora de la prueba, en lugar de gozarse y en lugar de profundizar su confianza en mí, me reclaman, salen huyendo, pelean conmigo, dejan de orar. O sea, su raíz es corta. Pero diga conmigo, de esos ya no hay aquí, diga conmigo. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, no sos de esos, ¿verdad? ¿O sí? Tenemos que tener raíces largas, grandes, profundas. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que hay arbolitos pequeños que quedaron después del huracán y no les pasó nada. Pregunto yo, ¿por qué cree que no les pasó nada a esos arbolitos? Porque la raíz. Yo tengo una palmera en mi casa que se hacía la palmera. Era la única que me tenía nervioso. Ni mis hijos que estaban corriendo en ese día me tenían nerviosos, pero esa sí me tenía nervioso. Pero yo dije, si esta palmera está aquí y el Señor la puso acá desde que yo vine acá, entonces tiene que ser buena palmera. Y aguantó los trancazos, hermano. Ahí está la palmera, aguantó. Aguantó, yo dije, esta es de la buena. Ahora la voy a cuidar mejor. Es de la buena. Así tenemos que ser. Es que sí, hermano, definitivamente. Ahora, ¿por qué le muestro esto de Santiago? Porque lo que quiere el Señor es que nosotros nos afirmemos. Diga conmigo, me tengo que afirmar. Porque una de las palabras que significa levantarse para brillar, esa palabra levantarse es afirmarse. Es como alguien que está sentado, inactivo, pero cuando se levanta está firme. Eso es afirmarse. Estoy firme. Y lo que Dios quiere es que nos afirmemos. Diga conmigo, me tengo que afirmar. A ver, Rodrigo, vamos a ver si puedo hacer un ejercicio contigo así rapidito. ¿Cómo será más fácil votar a una persona? ¿Cuando está sentada o cuando está parada? A ver, sentate, vamos a ver. No te sentes, quédate así en cuclillas o vamos a ver. Es más. Ahí está bien. Cerra tus ojos. Vamos a ver. Fue fácil votarlo, ¿verdad? A ver, ponete en pie, mijo. Cerra tus ojos, pues. No se cayó tan fácil, ¿verdad? Cerra tus ojos otra vez. Ahí te va el... Ahora él se me tira a mí. Ay, Rodri. Cerra tus ojos, mijo. Te voy a hacer una de Jackie Chan ahí. No. Pero es más difícil votarlo porque está firme. ¿Cómo te costó a ti? ¿Cómo es más fácil para ti soportar? ¿Cuando estabas ahí sentado o cuando estás acá firme? Parado o firme. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso dice, levántate, afírmate. Amén. Gracias, Rodri. Démosle un aplauso a Rodri. Gracias, Rodri, por dejarte tirar. Entonces, eso significa levantarse significa afirmarse. Y lo que el Espíritu de Dios me dijo es, necesito que mi pueblo se levante, se afirme, porque cuando venga la hora de la prueba, vamos a necesitar estar firmes. Y todo árbol que no tenga raíces largas, profundas, se lo va a llevar el huracán. Pero el Señor no quiere eso, el Señor quiere que estemos firmes, amén. Y la primera vez que aparece, la palabra afirmar es en Génesis capítulo 15, versículo 6. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo número 15, versículo número 6. Es la primera vez que aparece la palabra afirmar. Y es la palabra hebrea amán, que significa afirmar. ¿Y sabe con quién pasó? Pasó con un señor que después pasó a ser amigo de Dios, que se llamaba Abraham. Aquí todavía no era Abraham, aquí solo era Abraham. Para los que les recuerdo el contexto, Abraham no tenía hijos, estaba pasando por una prueba difícil y se le estaba acabando el tiempo. Y entonces él le dice el Señor se le aparece y le dice, no temas.
Y Abraham le dice al Señor, sin tenerle temor, me llama la atención qué tremendo Abraham, que no le tuvo temor o miedo al Señor, sino que tuvo la confianza y le dice, Señor, no tengo hijos, estoy pasando por una gran prueba, no tengo hijos. Y Dios le da una promesa y le dice, te voy a dar descendencia. Solo eso le dijo. Y en el versículo 6 dice, y Abraham creyó, diga conmigo creer, en el Señor, y él le reconoció por justicia. Mire lo que dice. Si podemos poner la LBA, hijito, por favor, dice, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció, ¿cómo? Por justicia, por solamente creer. O sea, en medio de una prueba, Abraham se afirma, y cuando él se afirma, el Señor le reconoce por justo. Mire qué tremendo es cuando una persona se puede afirmar. Ahora, si podemos poner la proyección para que usted vea lo que es creer. Esa palabra mam, anótelo ahí para los que lo están escribiendo, significa estar firme. ¿Qué significa? Esa palabra mam viene de cuando decimos amén. De ahí viene. Por eso es que amén significa así se haga. Cada vez que decimos amén es así se haga, estoy aferrado. Esta palabra significa estar firme, ser digno de confianza, aferrarse, ser fiel y aguantar. Otra vez se lo repito. Esa palabra, amam, significa estar firme, ser estable. Ya habíamos visto lo de la inestabilidad, pero mire, por eso esto es diferente. Ser estable significa que es digno de confianza, significa aferrarse, ser fiel y aguantar. Estar firme, ser estable, digno de confianza, aferrarse, ser fiel, aguantar. Eso es lo que significa la palabra amam. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, que cuando nosotros nos aferramos al Señor, nos afirmamos en Él, nosotros empezamos a ser estables. ¿Cómo así, pastor? Como la palmera. La palmera que yo le cuento, o que yo le estoy diciendo, venían las pruebas, venían los vientos y se tambaleaba, pero no se movió de su lugar. ¿Sí me doy a entender? Se iba para un lado, se venía para el otro, pero sus raíces, lo que la sostenía, seguía estando en su lugar. Y eso nos puede pasar. Pueden venir las pruebas y nos pueden, ¿qué cosa? Llevar un poco, movernos. Pero ¿movernos en qué? Pero ¿cómo va a estar nuestro fundamento? Firme, estable, aferrado. Ahí viene el huracán y te va a llevar y te va a morir y te vas a morir, como decía el gobernador, ¿verdad? Solo quiero decirles que los que se queden acá están firmando su acta de, ¿cómo? Así fue lo que dijo el gobernador, ¿verdad? Los que se queden acá están firmando, prepárense a morir. Y la gente, 6 millones de personas se fueron. 6, ¿verdad? Yo dije, te reprendo, Satanás, cuando vi a ese señor. Yo no voy a morir, yo me voy a morir cuando el Señor me diga. La gente va a decirte muchas cosas. Cuando estés en pruebas, te vas a decir, la gente te va a decir, no te vas a levantar, no vas a ser restaurado, vas a fracasar, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo nada. La gente te va a decir eso. Pero tú, como vas a estar estable, afirmado en el Señor, ¿qué va a suceder? Tú no vas a oír lo que la gente dice, sino vas a escuchar lo que el Espíritu de Dios te va a decir y te va a indicar, y por eso vas a vivir. Por eso es que uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios, porque hay momentos en los que el Señor te va a decir quédate, y hay momentos en los que el Señor te va a decir vete, huye por tu vida. Va a haber, por eso uno tiene que tener muy afinado el oído espiritual para lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y Abraham, cuando Dios le dijo algo, le creó. Entonces, por eso es que él se aferró a esa palabra y dijo, te creo, Señor.
más que creerle a la promesa, le estaba diciendo al Señor, yo te creo lo que tú me estás diciendo. No solamente estoy creyendo la bendición, la promesa, te creo a ti, creo en ti, me aferro a ti y sé que tú me vas a salvar y sé que tú me vas a prosperar. Y aunque mis ojos estén viendo todo lo contrario, yo te creo. Por eso la palabra dice que nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos por la fe. ¿Y qué es la fe? Nuestra ancla, lo que nos detiene, lo que nos fortalece. Por eso cuando estés en una prueba, tranquilo, tranquila. Escucha la voz del Espíritu de Dios que te diga, Padre, dame sabiduría. Dime por qué esta prueba. Y agradécele. Gracias, 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 gracias. Porque esa va a ser el ancla de tu fe. Abraham siguió en el propósito de Dios y en capítulo 22, vamos al capítulo 22. Seguía la prueba. Ya Abraham tenía 99 años, ya estaba maduro, ya conmigo ya estaba maduro. Y Dios, 22:12, Génesis 22:12. Y el Señor, usted sabe la historia, el Señor le dice, dame a tu hijo, tu único, entrégamelo. Y Abraham, guiado otra vez, confiando en el Señor, aferrado a Él, va. Y cuando está en el monte para ir a ofrecerlo, Él dice, iremos, adoraremos y volveremos. Diga conmigo, la prueba no es para destruirme. La prueba no es para traer destrucción ni a mí ni a mi familia. La prueba es para levantarme, para ir a otro nivel, diga conmigo, para ir a otro nivel de fe. Claro, claro. Porque cuando tú vas a otro nivel, tu fe va creyendo, Dios te va mostrando otras cosas. Usted podrá decir, pastor, pero a mí Dios no me dice nada de eso. Claro, porque Dios te va a hablar a ti conforme al nivel de madurez que tú tengas. No sé si me voy a entender. Es como que yo trajera a mi hijo de 6 años y le dijera a Onel, mira, explícale cómo trabajan los elementos de la electricidad y que el positivo, el negativo, y le pones ahí un ejemplo para que él lo haga. ¿Crees que mi hijo te va a entender? ¿Por qué no? Pues todavía no está maduro. Traigamos eso a lo espiritual. ¿Cómo yo voy a pretender que Dios me dé una revelación poderosa si todavía mi fe está pequeña? Agarra la onda. Por eso es que nosotros tenemos que ir madurando. Y conforme vayamos madurando, Dios nos va a decir, te voy a dar más, y te voy a dar más, y te voy a dar más. Daniel, cuando él estaba en su pueblo, ¿tenía visiones? No. Cuando lo llevan cautivo a Babilonia, ¿tenía visiones? No. ¿Cuándo se le despierta a él lo profético? Cuando estaba en la prueba y ya lo tenían bien madurito. Ah, ¿ya vio? Así es, papá. Diga conmigo, así es, papá. Te va llevando para que vayas madurando, para que Él te vaya mostrando y te vaya dando revelación, y te vaya mostrando y te vaya hablando más y te vaya hablando más. Le voy a contar un ejemplo para que usted entienda lo que me pasó a mí. Yo hace algunos años, el Señor me habló de que hiciera algo. Me dijo, vas a ir con una persona y le vas a ir a pedir perdón. Y cuando el Señor me dijo eso, yo no entendí. Y me enojé. Y le dije, Padre, yo no quiero hacer eso. Tú sabes que yo no soy culpable. Tú sabes que esa persona fue la que me ofendió a mí. Así que, Señor, creo que yo estoy oyendo de mi alma, o tal vez estoy oyendo cosas, o ya me estoy loqueando, Señor, pero no lo voy a hacer. Y yo seguía orando y leyendo la Biblia, pero de repente
abría la Biblia. Yo decía, no sé, como que siento que Dios no me habla. Me doblaba mis rodillas, háblame, háblame. Nada, hermano, nada. Y volví a leer la palabra. Yo decía, es que necesito tener el rema, porque usted sabe que la palabra se hace rema, se hace vida en usted. Yo decía, no puede ser posible. Entonces ya un poco preocupado, hermano. Un día sí me tiré a llorar y le dije, Señor, háblame. Y el Señor fue al grano. Porque usted sabe que el Señor a los hombres nos habla al grano. Con las mujeres es distinto. ¿Sabe cómo el Señor le habla a las mujeres? Las abraza, las consuela, las mima. En cambio con nosotros los hombres es, Señor, háblame ahorita. Claro que sí, mijo. Pum, pam, pam, pam. Es diferente. Porque el Señor nos hizo diferentes. Porque ¿qué pasa cuando te empiezan a hablar y te empiezan a mimar y viene el hombre se empieza a desesperar, así como que sí, hasta en eso tiene cuidado el Señor. Fíjese cómo nos habla cada uno, a los hombres y a las mujeres. Por eso es que usted se va a dar cuenta, yo no sé, a los que son casados, no sé si han orado con su esposa, pero cuando yo oro con mi esposa, yo me doy cuenta que ella, es un tiempo como de más amores, ¿verdad? Yo así como que mi amor, al grano con el Señor, porque el Señor nos está esperando, vamos al grano. Y mi esposa así como que, y ahí vamos, ahí va. En cambio, cuando ora un hombre, ¿cómo es? Padre, muchas gracias, te alabo y te bendigo. Señor, mira esta situación, te presento esto y esto. ¿Así oran los hombres o no? Así oramos los hombres. Bueno, si usted es distinto, pues está bien, pues. Pero entonces fíjese pues que yo me fui, ¿por qué le conté? Ya me estaba desviando por otro lado. Entonces le dije, Señor, ¿por qué no me hablas? Y el Padre me dice lo siguiente, ¿para qué te voy a seguir hablando si lo último que te pedí que hicieras no lo hiciste? Me pasó la de Saúl. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Cuando Dios se enoja con una persona porque le está diciendo algo y no obedece, llega un momento en que papito dice, ya no te hablo más. Le quitó el habla a Saúl y Saúl se volvió loco literalmente. ¿Pero por qué? Porque Dios le estaba diciendo, hay un orden, sigue el orden. ¿Y qué decía Saúl? Aquí yo ofrezco el sacrificio y se acabó. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué estás haciendo, bruto? Es que Samuel, lo que pasa es que tú no venías y pues la hora, y pues la gente se estaba desertando. Me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. ¿Cuál es el problema? Y Samuel le dice, el problema es el orden. No estás haciendo las cosas en orden. Y como diga conmigo, en orden es como prosperamos, diga. Entonces el Señor lo cortó y ya no le habló más y se volvió loco buscando la voz de Dios y no la encontró. Entonces Dios nos quiere hablar, pero cuando Dios nos hable, tenemos que asegurarnos de obedecer. Y si obedeces, Él te va a seguir hablando más. Y si te obedeces, te va a seguir hablando más y te va a mostrar más y te va a dar más. Pero si en una de esas nos quedamos, te puede pasar las que me pasó a mí, hombre. Por eso es que necesitamos obedecer al Señor. Amén. Bueno, volvamos entonces. ¿Dónde nos quedamos? Génesis 22:12. Y el ángel le dijo, cuando ya estaba probando a Abraham, cuando ya había sido probado, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Esa palabra es, estás afirmado en Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Entonces, para los que están escribiendo, cuando decidimos afirmarnos en Dios, entendemos que cada situación en la vida, escuche bien lo que le voy a decir, ya sea de prueba o de paz, es una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él, para afirmarnos en Él. Entonces, cuando viene el tiempo de la prueba, tú te afirmas más. Cuando todo está en paz, tú te sigues afirmando más, tú sigues confiando en Él. Y eso es lo que tú llegas a entender. Pase prueba, pase paz, pase lo que tenga que pasar, papá no te va a abandonar.
sino que lo que Él quiere es sacar lo mejor de ti. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, ¿cómo nos tenemos que afirmar? Vamos rápido. Apocalipsis 3:1. ¿Cómo se afirma una... Dios mío, mira, se me va el tiempo. ¿Cómo se afirma una persona? Apocalipsis 3:1. ¿Cómo se tiene que afirmar el pueblo de Dios? Apocalipsis 3:1 dice así. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis. Esto es muy importante lo que vamos a leer porque Apocalipsis nos habla de las iglesias de los últimos tiempos. Y uno de los mensajes del Espíritu fue a la iglesia de Sardis. Mire lo que le dice, esto es tremendo. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué es número 7? ¿Qué es número de 7? ¿Qué se representa el número 7? Plenitud. El que tiene la plenitud. Mire, por eso me llamó la atención porque nosotros estamos en el año de la plenitud. Por eso este mensaje a mí me hizo llorar, hermano, y me hizo poner las barbas en remojo, aunque no tengo barba, pero sí me hizo pensar, hermano. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ay, Dios mío. A ver, paremos ahí. ¿Qué pasó acá? Esta iglesia de Sardis era una iglesia opulenta, tenía muchos recursos, pero en algún momento del camino se durmió. Diga conmigo, se durmió. Hasta que se murió espiritualmente hablando. Y aunque tenía un nombre, una fama, porque la gente decía, ¡ay, la iglesia en Sardis! ¡Hala, qué tremenda esa iglesia! Pero el Señor decía, ya estás muerta. Y aunque le habla, porque ahí le habla el Señor de la plenitud, porque si algo tuvo que haber tenido Sardis fue plenitud, hermano. Por eso el Señor se le revela, yo soy el Señor de la plenitud. Le dice, sé que tienes un nombre de vivo, pero estás muerto. Versículo número 2. Mire lo que le dice el Señor. Ponte en vela y afirma. Diga conmigo, afirmar. Otra vez conmigo, afirmar. Ahora diga conmigo, me tengo que afirmar. Me tengo que afirmar. Me tengo que volver estable, firme, profundizar. Ese es el mensaje que le dice. Ponte en vela. ¿Por qué? Porque se había dormido. Y afirma las cosas que quedan. Ya poquitas cosas le quedaban, pero el Señor le dice, ese poquito que te está quedando está a punto de morirse, le dice. Este mensaje es tremendo. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces pregunto yo, ¿cuál era el problema de la iglesia en Sardis? ¿Cuál era el problema de la iglesia de los últimos días, de nuestros tiempos? Se había dormido, claro, estaba muerta, pero ¿cuál era el problema? Sus obras no eran. ¿Cómo se le dice a alguien que deja algo a medias, inconcluso? Se dice inestable. Santiago dice doble ánimo, inconstante, incompleto. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Sardis? No se afirmaba porque creía a medias. Ese es el problema. Y uno de los problemas que tiene la iglesia del Señor, hablando en el mundo entero, es que hay mucha iglesia que deja las cosas a medias. Nosotros no podemos seguir dejando las cosas a medias, porque ese dejar las cosas a medias mató a Sardis. Aunque ellos pensaban que estaban bien, ¿cómo los miraba Dios? Muertos. Como un sueño hace mucho tiempo. Porque alguien me dijo, pastor, fíjese que tuve un sueño, me vi en un sarcófago, en un coffin, ¿cómo se dice? En un ataúd. ¿Sabes que me voy a morir? Ya te moriste, le dije yo. Así te mira Dios espiritualmente y ya estás ahí muerto.
Ahora, ¿por qué el Señor dice todo esto? Dele un codazo a la persona que tiene a su lado. Despiértate, ponte en vela, dígale. Despiértate, ponte en vela. Tienes que velar. ¿Por qué? Porque, hermano amado, Cristo viene pronto. Y este es el mensaje que el Espíritu le habla a su iglesia, que le dice: despierta, despierta, es hora de brillar, es hora de brillar. ¿Brillar para qué? ¿Dónde tiene que brillar la luz? ¿Dónde tiene que brillar la luz? Para que funcione la luz tiene que brillar, ¿dónde? Entonces, ¿dónde tiene que brillar la iglesia? ¿Y quién es la oscuridad? El mundo. Pero ¿para qué voy a brillar yo para la iglesia? Para donde hay luz, dígame. ¿Para qué yo voy a brillar donde? Porque hay iglesias que quieren brillar solo para ellos, adentro de ellos mismos. Pero para eso no es la luz. ¿Para qué es la luz? ¿Para dónde funciona la luz? Para las tinieblas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia? Afirmarnos e ir a los que están en tinieblas para que ellos vean la luz del Señor en nosotros. Pero Sardis se olvidó de eso. Sardis dijo: vamos a evangelizar. No, ¿qué evangelizar ni qué nada? No, hombre, aquí mejor reunámonos y todos los días de culto nos echamos unos cafecitos, comemos pan. ¿Qué traes tú? Yo traigo los panes, las rosquillas, y todos los días era vámonos para adentro. Está bien, yo no me aparto que la iglesia debe de convivir, pero todo tiene un balance. Y la gente de allá afuera, le hago una pregunta. Mire, todo lo que Dios nos está mostrando, tenemos que dejárselo saber a la gente. Pastor, pero ¿y si la gente no cree? Ese es problema de ellos. Pero nosotros tenemos que anunciarlo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber. Porque, como dice la palabra, pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces nosotros tenemos que ser luz e ir. La iglesia del Señor tiene que volver y decir: no, yo voy por el perdido, yo voy por el que está en tinieblas. Si no, nos va a pasar la de Sardis, que se quedaron a medias. Y como era una ciudad opulenta, ellos decían: no, aquí no nos pasa nada. Eran tan confiados ellos que ellos ni siquiera tenían una barda o un muro protector alrededor de la ciudad. Por eso los invadieron 2 veces y 2 veces los llevaron cautivos. Estaban tan confiados de que no iba a pasar nada, de que todo iba a estar bien. Y al final sucedió esto. Pero nosotros no nos podemos confiar. Nosotros solo podemos confiar ¿en quién? En el Señor, y hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 3: no he hallado completas tus obras. Acuérdate pues de lo que has recibido y lo que has oído. Iglesia del Señor, ¿qué has recibido de Dios? ¿Has recibido algo? ¿Te ha enseñado Dios algo? ¿Has escuchado algo? ¿Qué dice la palabra? Guárdalo, ponlo en práctica, y que eso nos haga arrepentirnos. Por tanto, mire lo que dice: si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré por ti. Esto es lo que a mí me parece todavía más complicado. Porque el día y la hora cuando el Señor vuelva nadie lo sabe, es correcto. Nadie lo sabe. Pero a los que aman a Dios, por lo que dice este versículo, Dios sí nos va a dejar saber la temporada en la que Él ha de volver. No vamos a saber el día ni la hora, pero sí vamos a percibir en nuestro espíritu: ya viene el Cristo, ya viene el Señor, preparémonos. Mire lo que dice acá: si no te arrepientes, si no haces eso, no vas a saber cuándo yo voy a llegar sobre ti. Pero ahora pongamos lo opuesto: si sí te arrepientes y si sí velas, sí sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo sí creo que papá nos va a avisar, hermano, y nos va a decir: prepárate porque vengo pronto. No nos va a decir el día como el 23 de, como dijeron ahorita, el 23 de diciembre es el fin del mundo, y la gente, en septiembre la cosa va, ayer, ¿verdad?
¿Y sabe qué es lo triste? Muchos cristianoides. ¡Ay, ahí viene el Señor, ahí viene el Señor! ¡Ay! Mire, para que sea el fin del mundo, en primer lugar, escucha esto y de una vez lo escribe ahí. Para que sea el fin del mundo, falta el arrebatamiento. Falta 3 años y medio de tribulación. Falta otros 3 años y medio de gran tribulación. Falta el milenio y después viene Cristo. Cuando Él vuelva la segunda vez, ese es el fin del mundo. Entonces, más o menos, si ponemos el milenio literal de 1000 años, faltarían como 1007 años. Pero hay otra de 1245. Hacemos como 1010 años, si los ponemos literal. Hasta ahí va a ser el fin del mundo. Pero la gente como no sabe, ay, ahorita el 23 va a ser, no, hombre. Todavía falta mucho, hermano. Ahora, si el milenio solo va a ser un día, como dicen otros, ¿verdad? Porque por Dios un día es como 1000 años, entonces ¿cuánto faltaría? Bueno, hagamos una cosa. Yo como ya no voy a estar aquí en el arrebatamiento, si usted se queda me cuenta cómo fue la cosa. Yo voy a estar allá. Te dejo las llaves para que... No, es broma, amigo, es broma. No, todos nos vamos, hermano. Nos vamos. Diga conmigo, nos vamos. Nos tenemos que ir, hermano. Pero que no nos durmamos, porque a Sardis sí se durmió. ¿O no se durmió? Ni cuenta se dio. Pero por eso dice, si velamos y nos estamos arrepintiendo, y nos arrepentimos, perdón, entonces sí vamos a saber, vamos a percibir del Espíritu cuando Él va a aparecer. Amén. Entonces, ¿en qué me tengo que afirmar? Bueno, número 1, afírmate en ser completo, en ser estable. Coloque ahí, por favor. Tengo que ser estable, tengo que ser completo. Yo te pregunto, ¿qué obras has dejado a medias? ¿Has dejado a medias la oración, la lectura de la palabra, evangelizar? ¿Has dejado a medias el dar, el servir? No sé lo que hayas dejado a medias, ¿verdad? Tal vez de repente antes servías, ahora ya no sirves. Antes diezmabas, ahora ya no diezmas. Tal vez antes salías a evangelizar, ahora ya no vas a evangelizar. Tal vez antes ayudabas al necesitado, ahora lo dejaste de hacer. Todo lo que hayamos dejado a medias es tiempo para que ahora digamos, no puedo dejarlo a medias. Tengo que completar la obra. Tengo que seguir, perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la manera de afirmarnos. No podemos dejar nada a medias. Tenemos que ser estables, firmes para Dios. Amén. Número 2, voy rápido porque me come el tiempo. Salmo 119, 133. Me tengo que afirmar en la palabra de Dios. Salmo 119, 133. La segunda cosa en que me tengo que afirmar según la palabra es en eso mismo, en la palabra. Salmo 119, 133. Afirma mis pasos en tu palabra. Si hay algo que nosotros, mire hermano, tenemos que estar firmes es en la palabra. Por eso es que la palabra profética cuando sale de acá, usted la puede ir a cotejar en la palabra profética más segura y confiable y se va a dar cuenta que es del Señor. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Esto es terrible. ¿Por qué? Cuando nosotros nos afirmamos en la palabra del Señor, empezamos a ser limpios porque la palabra nos limpia, nos afirma. ¿Verdad que sí? Nos enseña, nos muestra. Pero cuando la palabra no está en nuestra vida, las iniquidades nos empiezan a dominar. Y yo le he dicho a usted lo que es una iniquidad. Hay transgresión, hay pecado y hay iniquidad. No es lo mismo. La iniquidad es aquel, por así decirlo, aquello que se torció genéticamente. ¿Cómo así genéticamente, pastor? Que desde el inicio en nuestros genes ya viene esa torcedura, esa perversión, ese desorden. Por eso es que nosotros debemos de afirmarnos en la palabra para que la iniquidad no nos domine. Le explico. ¿Cómo es esta perversión? La más común. Voy a agarrar un ejemplo común.
el abuelo era borracho, el papá fue borracho y ahora me toca a mí ser borracho. Si yo no me afirmo en la palabra, esa iniquidad que viene en los genes se va a activar y me va a dominar a mí. ¿Sí me doy a entender? Ahora, si se da cuenta, lo que dice la palabra es que cuando yo me afirmo acá, esa iniquidad no me domina, sino que el dominio del Espíritu Santo sobre mi vida cobra acción y yo puedo, en el nombre de Jesús, dominar la iniquidad. No la iniquidad me domina a mí, yo domino a la iniquidad porque el Señor está conmigo. La iniquidad no va a desaparecer, ahí va a estar. Es como una luz. Vamos a ver si lo puedo hacer. La iniquidad es como esto. Si yo no me afirmo en la palabra, se activa y me domina. Pero si yo me afirmo en el Señor, está dominada. Si no me afirmo, se activa. Pero si me afirmo, la mantengo desactivada. Ahí está. No se va a ir. Ahí está. Pero sí la voy a dominar, porque lo dice la palabra. Amén. Y lo que el Señor quiere es que ninguna iniquidad nos domine. Amén. Siguiente. Primera de Pedro 5:9. Me tengo que afirmar más en la fe. Número 1, en las obras. Tengo que completar las obras. Ser estable. 2, afirmarme en la palabra del Señor. Estudiarla, meditarla, repetirla, memorizarla, vivirla. Y número 3, me debo de afirmar en la fe. No sé si podemos ponerla en Eastword. No, la NBI, por favor, hijito. NBI, versión NBI. Hablando del enemigo, dice así la palabra en Primera de Pedro 5:9. El contexto dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. ¿Cómo nos tenemos que mantener firmes? La fe. Yo creo lo que Dios dijo y de ahí no me muevo. Yo creo lo que dice su palabra y de ahí no me muevo. Aunque mis ojos vean otras cosas, aunque mis sentimientos digan otras cosas, yo me muevo por lo que dice su palabra. Y el oír de la palabra es la fe. Resístanse manteniéndolos firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, entre paréntesis México y Puerto Rico, ¿verdad? Todos de alguna manera estamos pasando situaciones difíciles. Pero el versículo 10 es el que más me gusta. Y después de que hayan sufrido un poco, diga conmigo, poco es lo que voy a sufrir. Dios mismo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos va a restaurar, nos hará fuertes, firmes y estables. Entonces la prueba nos ayuda ¿para qué, hermano? Para hacernos firmes y estables. Nos restaura, nos afirma y nos hace estables. Ay, Señor. La última, Primera de Corintios 15:58, versión Las Américas. Hagámonos firmes en la obra del Señor. Todos podemos hacer algo para la obra del Señor. Todos. Y si en algo debemos de ser firmes y constantes es en la obra del Señor. Primera de Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes. ¿Cómo debe estar el cristiano? Firme y constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Entonces, con esto termino, hermano. Si nos afirmamos en el Señor y empezamos a hacer su obra, sí, van a haber momentos de prueba, pero dice el Señor que todo trabajo que hagamos por Él,
todo tiempo que invirtamos para Él, todo recurso que invirtamos para Él, todo lo que hagamos para Él, nunca va a ser en vano. Diga conmigo, nunca va a ser en vano. Sino que el Señor lleva todo eso, miren hermano, anotado. Todo lo que hacemos para Él. Pero lo que sí dice acá es que hay una manera de hacerlo. Firmes y constantes. Firmes y estables. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que, ¿cómo es que dice aquel versículo? A ver si alguien me ayuda. Que dice que cuando sembramos, no nos cansemos de hacer el bien. Y a su tiempo, si no tiramos la toalla, así dice, ¿verdad? Si no desmayamos, es muy bien, cosecharemos. Entonces, ¿cuál es el punto acá? No desmayar, sino ser firmes y constantes. Amén. Póngase.